23, 24, 25 de abril y el lunes 26 de abril vamos a tener un discipulado para hombres. Él va a estar predicando un discipulado para hombres y vamos a estar los hombres. Voy a invitar al pastor, ¿verdad? Que está tomando la iglesia de La Guerrero. Lo voy a invitar, ojalá y vengan. Vamos a empezar a hacer alianzas de Dios, ¿verdad? Y Dios bendice eso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces son los anuncios. ¿Cuántos lo escucharon? Amén. Para el otro jueves o viernes más bien vamos a estar pasando una película allá en la casa de la hermana Erika, ¿verdad? Ahí con su familia. Vamos a estar proyectando una película para el otro viernes, ¿verdad? Para planearlo bien. Muy bien. Ahora sí vamos a entrar a la palabra de Dios esta noche. Mateo capítulo 18. Abra su Biblia, Mateo 18. Bueno, pues estaba buscando acerca de las estadísticas. ¿Cuántas personas mueren cada día en el mundo? Se habla de que casi 150,000 personas mueren cada día en el mundo, diario. Según los datos del 2017, 150,000 muertos diarios, imagínense. Las enfermedades cardiovasculares, dice, son la mayor causa de muerte a nivel mundial, ¿verdad? Las enfermedades cardiovasculares que tienen que ver con el corazón, ¿verdad? Con problemas cardíacos, alta presión, etcétera, son la principal causa de muerte. El coronavirus hasta este momento ya ha matado a cerca de 2.6 millones de personas en el mundo desde el primer caso. Y yo me puse a pensar en esto. Verdaderamente las almas se están perdiendo, iglesia. Las almas se están perdiendo. Y yo no voy a predicar acerca de que las almas se están perdiendo, pero sí quiero predicar acerca de una iglesia que se interesa en los perdidos esta noche. Así que vamos a leer nuestro texto, Mateo 18, versículo del 10 al 14. Vamos a leer, dice de esta manera la palabra de Dios. Mateo 18, del 10 al 14. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Vamos a orar en esta noche por este mensaje. Padre celestial, yo oro a ti, Dios, que tú unjas tu palabra, Dios, este sermón, Señor. Unjas mi corazón, mis labios para ministrar a tu pueblo, Dios. Trae una dirección a tu iglesia y que el oído de tu pueblo esté atento en esta noche. En el nombre de Jesús bendice tu palabra, Dios, una obra en nuestros corazones. Amén. Una iglesia que se interesa en los perdidos. Quiero hablar en primer lugar, no menospreciemos a los perdidos. El versículo 10 dice, el Señor dice estas palabras, Mateo 18, 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Esta es una palabra para la iglesia. ¿Cuánto dicen amén? Amén. No menospreciemos, dice, no menospreciéis a ellos. La palabra menospreciar significa considerar a una persona o una cosa por debajo de su valor. Considerar una persona o una cosa de poco valor o importancia. Eso significa menospreciar. Los sinónimos de menospreciar son desestimar, tener en menos, subestimar, volver el rostro, dar la espalda, despreciar, hacer el feo o el fuchi, como decimos, desairar, etc. Así que el Señor está usando esta palabra, ¿verdad?, para traer una exhortación a sus discípulos. Y eso es para la iglesia también. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
Nuestro Señor nos exhorta, hermanos, a no menospreciar a los más pequeños, así sean niños o adultos. No menospreciéis, dice, a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Mirad que no los menospreciéis. Ahora, muchas veces, ¿verdad?, hay gente que menosprecia a otros sin saber que a esa persona que están menospreciando, un día esa persona puede estar encima de ellos. Se ha dado tantos ese tipo de casos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Donde personas menosprecian a otros sin saber que ese otro un día puede estar encima. Un día esa persona que menospreciaron puede ser su jefe, su patrón en esta noche. Hace un tiempo atrás salió un video, ¿verdad?, donde unos policías, creo que fue en California, ¿verdad?, arrestaron a un afroamericano por ser afroamericano. En un restaurante, en el video sale donde lo tienen ahí, le están haciendo algunas preguntas, ¿verdad? Ellos dicen que es un indocumentado, que es un delincuente, inclusive le ponen las esposas, pero resulta que el afroamericano era un agente de la FBI. ¿Y qué chasco se llevaron los policías? ¿Verdad? Eso es algo tremendo. Por eso el Señor dice, no menosprecies. Yo recuerdo hace muchos años atrás, ¿verdad? De hecho yo estaba soltero todavía, creo, muchos años. Amén. Fuimos a tocar a una de las iglesias ahí en Culiacán, ¿verdad? Mi cuñada y yo. Y pues no me acuerdo si iba mi esposa. ¿Tú la habías? Ah, sí. Sí, ya estábamos casados. Entonces yo me acuerdo, ¿verdad?, que, fíjese, nunca se me olvida, pero yo me acuerdo que estaba una niña ahí, ¿verdad? Una niña de esa iglesia, y yo recuerdo que mi cuñada la miraba así, y era la plebita, decía, era la plebita, ¿verdad? Y la niña ahí jugando. En la iglesia, creo, estaban ahí en la iglesia, andaba jugando y así como, nunca se me olvidó eso, porque al tiempo resulta que esta plebita se casa con un hermano de Nogales y ahorita es la esposa del pastor ahí en Guadalajara, Jalisco. Es la esposa del pastor Octavio Villela, y esta plebita es la Quinzú. Es una muchacha, ¿verdad?, que nosotros vimos crecer. Sus papás están ahí en la iglesia, una de las iglesias de Culiacán. Pero esa plebita insignificante se casó con este muchacho Octavio Villela. Primero los enviaron de pastores a Campeche, y luego de Campeche los cambiaron a la iglesia de Guadalajara, una iglesia fuerte, es una iglesia fuerte, la iglesia de Guadalajara, Jalisco. Y ella es la esposa del pastor. Aquella niña, ¿verdad?, que insignificante. Por eso Jesús dice, no menosprecies a uno de estos pequeños. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos el ejemplo de David, que fue elegido por Dios, pero sucedió algo muy interesante aquel día de la elección, cuando Dios mandó al profeta Samuel. Vamos a leer ahí en 1 Samuel capítulo 16, ¿verdad? 1 Samuel capítulo 16, versículo del 1 al 13. Dice estas palabras: dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo Samuel, de cierto delante de Jehová estás ungido.
Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y le hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco está escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco está elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dice el versículo 11: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: no, queda el menor, que apacienta las ovejas. El que menospreciaban todos. Queda ya, dice, el que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Fíjese, aquí tenemos una historia de menosprecio. Dice que cuando llegó Samuel a la casa de Isaí, Isaí sacó a los más fuertes. Dice que sacó a 7 hijos. Y David estaba allá. David era el menor, era el que cuidaba las ovejas. Amén, el que se la llevaba todo sucio durante el día. Entonces Isaí decía: uno de estos va a ser el rey de Israel. Pero no era ni uno de esos. Cuando le dijo: son todos tus hijos, no, todavía queda el menor, allá está. Pero pues el menor ese, pues, David es el más tonto, el más menso. No creo que sea ese el rey. Y resulta que ese fue escogido por Dios como rey, ¿verdad? Entonces, hermano, hermana, no menospreciemos lo que Dios escoge. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, no menospreciemos a la gente que llega también a la iglesia, porque Dios mismo está involucrado allí. Usted y yo no sabemos lo que Dios puede hacer, porque lo que Jesús está diciendo acerca de los niños, porque Él tiene un niño en sus brazos en ese momento, y le dice a todos: miren que no menosprecien a uno de estos pequeños. Y vuelvo a lo mismo de hace rato, porque cuántas veces ha pasado que hay gente que menosprecia, ¿verdad? Cuando uno es pequeño, normalmente en la colonia donde uno vivió, donde uno nació, normalmente, ¿verdad?, todos tenemos apodos. Yo tenía un apodo ahí en Mazatlán, en el barrio, y normalmente todos tenemos apodos. Pero qué tremendo, ¿verdad? Cuando esos niños crecen, muchos de esos niños se convierten en profesionistas, ¿verdad? Muchos de esos niños se convierten en personas importantes. Por eso el Señor dice: no menosprecies. Ahora nosotros como iglesia, hermanos, hay gente que viene a la iglesia y no podemos nosotros tomarnos esa posición de menospreciar a la gente, por más humilde o pobre que se vea esa persona, porque seguramente Dios está involucrado en esa persona que viene a la iglesia. Por eso tenemos que tomar la posición correcta. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, lo que Jesús habla también aquí, dice: cualquiera que haga tropezar, porque dice, ¿verdad?, en el contexto, Mateo 18, versículos 6 y 7, dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Aquí hay una advertencia del Señor para aquellos que son piedra de tropiezo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Las piedras de tropiezo no solo están afuera de la iglesia, también hay piedras. Ha habido piedras de tropiezo dentro de la iglesia. Aún dentro de la iglesia ha habido piedras de tropiezo. Por eso el Señor dice: ay de aquel por quien viene el tropiezo.
Dice que mejor le fuera que se le atase una rueda de molino de asno en su cuello y lo arrojasen al mar. Fíjese hasta dónde es esa situación de los que son piedras de tropiezo, ¿verdad? Allá afuera hay muchas piedras de tropiezo, ¿verdad? O alguien que le invita drogas a un jovencito es una piedra de tropiezo para ese jovencito, porque siempre hay una primera vez, ¿verdad? Siempre hubo una primera vez, hubo un primer cigarro, hubo una primera cerveza. Todos los que ahorita son, amén, andan en el alcoholismo, en la drogadicción, pero una vez probaron uno y de ahí una cosa que lleva a otra, ¿verdad, hermano Lupe? Entonces estamos hablando, hermanos, de que hay piedras de tropiezo afuera, pero también adentro, y eso es lo más triste. Hay gente que no se quieren ir solos al infierno, es la realidad. No se quieren ir solos, no se quieren perder solos. En el libro de San Lucas, capítulo 11, versículo 52, vamos a leer estas palabras. San Lucas 11, 52 dice: hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entraron, y a los que entraban se lo impidieron. Fíjense lo que hacían estas personas, los intérpretes de la ley. Ellos no entraban, pero tampoco les permitían a otros entrar. Si yo voy al infierno, tú también te vas a ir al infierno conmigo. Si yo no entro, tú tampoco vas a entrar a la iglesia. Eso es lo que está diciendo nuestro Señor en esta noche. Que Dios nos ayude, iglesia. Amén. Quiero hablar en segundo lugar: Cristo vino por los perdidos. En nuestro texto, Mateo 18, versículos del 11 al 14, vamos a leer, dice así: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Aquí el Señor da el ejemplo del hombre y sus 100 ovejas. Nos da un ejemplo muy, muy práctico, ¿verdad?, acerca de los perdidos. Porque Dios está más interesado en la oveja que se pierde y se extravía que las 99 que ya están adentro de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Dios está más interesado en aquella oveja que anda descarriada allá afuera que las 99 que ya estamos adentro del corral o del redil, ¿verdad? Y el Señor nos da ese ejemplo práctico de ese hombre, ¿verdad?, de ese pastor que pierde una oveja y va a dejar a la 99, va a ir sobre la oveja que se descarrió y la va a buscar hasta encontrarla, y se va a regocijar cuando la encuentre. Dios está interesado en los pecadores perdidos, más en ellos que en los cristianos que estamos dentro de la iglesia. Vamos a ver unas palabras muy poderosas acerca de esto en el libro de Ezequiel. El profeta Ezequiel nos da, ¿verdad?, una dirección acerca de esto. Ezequiel capítulo 34, por favor. Ezequiel 34, versículo 4 y 5, y luego nos vamos a pasar al versículo 17. Versículo 4 y 5 dice: no fortaleciste las débiles, ni curaste la enferma. No vendaste la perniquebrada, ni volviste al redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presas de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Está hablando de las ovejas descarriadas y de las ovejas que pueden ir por esas ovejas. Versículo 17 al 22 dice: mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis, o sea, pisoteáis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbiáis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así les dice Jehová el Señor: he aquí, yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré mis ovejas, y nunca más
serán para rapiña y juzgaré entre oveja y oveja. Aquí el profeta Ezequiel está dando una parábola, hermanos, precisamente acerca de lo que sucede muchas veces dentro de un corral. Hay ovejas que son más fuertes y hay ovejas que son más débiles. Y dice que las ovejas fuertes, en vez de ayudar a las débiles, las empiezan a dañar, ¿verdad? Las golpean, las acornean con los cuernos, ¿verdad? Hasta que las sacan del redil. Fíjense qué clara ilustración. Y aquí el Señor está dando esta parábola para el pueblo de Dios, para su pueblo. Y eso es también para la iglesia. Que hay ovejas, ¿verdad? En las iglesias hay ovejas más fuertes y ovejas más débiles. Y muchas veces las ovejas más fuertes se enseñorean sobre las débiles. En vez de ayudar a las débiles, en vez de fortalecer a las débiles, las aplastan, las pisotean, las golpean. Y dice por eso el versículo 22: yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Así que esto es algo poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Dios quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda, iglesia. Amén. Nuestro texto dice Mateo 18, versículo 14: así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. No es la voluntad de Dios, hermanos. No es la voluntad de Dios que se pierda uno de estos pequeños. No es la voluntad de Dios, amén, que haya resbalados en las iglesias. No es la voluntad de Dios que ovejas se alejen de los caminos de Dios, que se alejen del redil. Eso nunca ha sido la voluntad de Dios. Eso nunca ha estado en los planes de Dios, que sus hijos se alejen de Él, que ovejas se alejen. Pero tenemos que ver muchas veces la causa de eso, porque esto es una palabra de exhortación para la iglesia. Podemos captar esta palabra. Dios no quiere que nadie se pierda en esta noche. Por eso nos da este ejemplo, gloria a Dios, del hombre que tiene 100 ovejas y se le extravía una, y va sobre esa oveja extraviada hasta que la encuentra y la rescata y la trae al redil en esta noche. Cristo vino por los perdidos en esta noche. Que Dios nos ayude. Quiero terminar hablándole, en tercer lugar, una iglesia que se interesa en los perdidos. Amén. No importa qué tan grande sea una iglesia, pero sabe que desde el momento que ya estamos, amén, 2, 3 congregados, ya somos una iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y bueno, necesitamos ser una iglesia que tenga carga por los perdidos, una iglesia que se interese en los perdidos, una iglesia que tiene carga por los perdidos, se interesa en ellos y los ama. O sea, una iglesia que tiene esa carga, ¿verdad? Va, amén, a procurar que esas personas, esas almas, vengan a la iglesia, y si vienen los va a abrazar espiritualmente, quizás no físicamente, aunque pues ya de repente muchos ya se están saludando y eso, como que ya la pandemia ya está más baja, ¿no? Pero sí podemos, ¿verdad?, que esas ovejas o esas almas, ¿verdad?, perdidas que vienen, puedan sentir ese abrazo espiritual, cuando dicen amén. Puedan sentir, ¿verdad?, ese aprecio. O sea, que no se sientan, ¿verdad?, como muchas veces yo he escuchado testimonio de personas: es que fui a una iglesia y sentí las miradas como flechas, y por eso ya no volví. Nomás se me quedaron mirando, me miraron de pies a cabeza, ni siquiera me dijeron cómo está, Dios le bendiga, nada. Se me quedaron mirando y me sentí como bicho raro, y mejor me salí y ya no volví. Eso es algo terrible, hermanos. Si Dios nos llama a ser una iglesia, ¿verdad?, que tenga amor por los perdidos, que tenga carga por los perdidos, gloria al Señor. San Juan 3:16 dice estas palabras, 16 y 17, vamos a leer la enseñanza, ¿verdad?, el punto principal del amor de Dios hacia el mundo.
Dice San Juan 3, 16, 17, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Se da cuenta de que Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para salvar al mundo? Entonces, si el Señor vino a salvar al mundo, ¿por qué muchas veces la iglesia de Cristo, en vez de ser una salvadora, se convierte en una juez del mundo? Si el Señor vino a salvar, no a condenar, dice, no, a salvar al mundo en esta noche. Quiero terminar hablándole de 3 características y buenos resultados de una iglesia que se interesa en las almas perdidas. Lo primero, una iglesia que se interesa en las almas perdidas, que ama a las almas perdidas, será una iglesia fructífera, hermanos. En el libro de los Hechos, capítulo 2, tenemos el ejemplo más grande, que es la iglesia primitiva. Hechos 2, versículos 43 al 47, vamos a leer, dice así: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dice que la iglesia primitiva era una iglesia fructífera, porque cada día, dice, se salvaban almas. ¿Cuánto dicen amén? Cada día, dice, amén, llegaba la gente que habían de ser salvos. Todos los días. Era una iglesia fructífera porque era una iglesia que se interesaba en los perdidos. Definitivamente esto es real. Esta es una ley divina, iglesia. También será una iglesia sana, una iglesia que ama a los perdidos, que se interesa en los perdidos. Será una iglesia sana. Hechos 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí habla de tres cosas. Habla de sana doctrina. Dice que perseveraban en la doctrina, o sea, era una iglesia sana en la doctrina. También era una iglesia sana en la comunión. Era una iglesia sana en las oraciones. Era una iglesia sana en los compañerismos. Aleluya. Era una iglesia sana porque era una iglesia que se interesaba en los perdidos. O sea, que no menospreciaba a los más pequeños, sino los abrazaba. Amén. Les daba ese amor fraternal, como dice el presidente. Ese amor fraterno. Una iglesia sana. Tercero, será una iglesia fuerte financieramente. Hechos 4, versículos 32 al 35, dice estas palabras. Versículo 32 al 35. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Una tercera característica de una iglesia que se interesa en los perdidos es que es una iglesia fuerte financieramente. Aquí está el ejemplo de la iglesia primitiva. Dice que ellos, amén, había un potencial financiero. Entraban grandes ofrendas para el sostenimiento de la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque era una iglesia que amaba a los perdidos, que se interesaba en las almas perdidas. Y eso también trajo un avivamiento financiero, gloria al Señor. Ese es mi deseo, hermanos. Que esta iglesia sea una iglesia fructífera, una iglesia sana y una iglesia fuerte financieramente. Pero eso lo vamos a lograr si nos interesamos en las almas perdidas. No importa quién sea, no importa quién entre por estas puertas, hermanos. Eso lo vamos a lograr, ¿verdad?
si apreciamos a esas personas. No importa, gloria a Dios, no importa, ¿verdad? Porque muchas veces la costumbre, ¿verdad?, de que tiene el mexicano o que tienen, ¿verdad?, personas, es que luego le ponemos una etiqueta a las personas. Le ponemos una etiqueta y no, no, hermanos, yo creo que Dios quiere que amemos las almas. ¿Cuánto dicen amén? Que no menospreciemos a esos pequeños, ¿verdad? Que miremos a esa gente, ¿verdad?, como almas perdidas que necesitan ayuda. Una iglesia que se interesa en los perdidos. Y ese es el propósito, hermanos, de este mensaje, gloria al Señor. Si hemos de crecer, va a ser por esa razón, gloria a Dios. Si esta iglesia ha de crecer, va a ser por esa razón. ¿Por qué? Porque definitivamente nadie va a estar en un lugar que no se sienta a gusto. Yo no estaría en un lugar donde no me siento a gusto, definitivamente. Ni usted estaría en un lugar donde no se sintiera a gusto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? O sea, nadie va a estar en un lugar donde no se siente a gusto. Pero la gente se va a quedar donde se sientan a gusto, donde sientan ese calor fraternal, donde sientan ese aprecio, donde sientan que se les valora. Ahí donde la gente se va a quedar. Por eso muchas veces decimos, y yo antes tenía esa mentalidad, y todavía hay muchos pastores que tienen esa mentalidad. No, es que hay mucha gente porque son religiosos o porque no predican en contra del pecado. ¿Sabe una cosa? Yo creo que no.